¿Has oído hablar del ecumenismo? ¿Sabías que el ecumenismo no es del agrado de Dios? ¿Cómo podemos detectar hoy a los malos pastores? ¿Cuáles son las características de un verdadero pastor? ¿Cuáles son las características de los malos pastores? Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Volvió pues a decirles: el Señor Jesús hace ahora una ampliación de la parábola del buen pastor, siempre usando las figuras de puerta, redil, pastor, salteador, etc., y agregando la figura del lobo. Pero ahora no todo es alegoría, pues el Señor Jesús se presenta claramente como el Yo Soy, y establece las dos razones de su venida al mundo: poner su vida por las ovejas y formar un solo rebaño. Yo soy la puerta. Cuando los pastores de ovejas están lejos de su lugar original, necesitan improvisar un aprisco y duermen a la entrada del redil. De esta manera, el pastor pasa a ser la puerta del ovil y también de las ovejas. Jesús alternó esta realidad pastoral con la imagen de Él mismo como camino al Padre, comparando el redil con el reino de los cielos, cuya entrada se obtiene solamente a través de Jesucristo. Habiendo una única entrada, las fieras evitan la puerta al ver al pastor y buscan recovecos por los cuales entrar y matar. Los ladrones, por su parte, no pueden más que saltar por los bordes para robar, y la mayoría de veces terminan matando a las ovejas y destruyendo el corral. Por esto, la construcción del ovil debe ser ingeniosa para proteger a las ovejas no solo de las fieras, sino también de los ladrones, de modo que provoquen el ruido suficiente para alertar al pastor. El intento de las fieras y de los salteadores por atrapar a las ovejas es figura de quienes pretenden embaucar aún a los escogidos con diversas estratagemas y artimañas de error. Para no ser engañados, los creyentes debemos permanecer en Cristo y en su palabra, ser llenos del Espíritu Santo y vestirnos de la armadura de Dios. El salmista presentó al Mesías como la puerta de Jehová, por la que entrarán los justos. Esta puerta es la de la justicia de Dios. El Señor Jesucristo es esa puerta de justicia. Mediante Él, Dios no nos castiga conforme a nuestras iniquidades, sino que somos justificados por la fe. Como la puerta de Jehová, Cristo es el único mediador en virtud de su muerte y resurrección. Por tanto, Cristo Jesús es la única puerta del cielo. Solo mediante el Hijo del Hombre podemos entrar al santuario, a la salvación, a los pastos, a la vida abundante y pasar legítimamente al reino de Dios. Como se ve, no es San Pedro quien nos permite o rechaza la entrada al reino de Dios. Es solamente por Cristo Jesús que podemos acceder a la gloria de Dios Padre. Tras el pecado de Adán, el paraíso fue cerrado al hombre y fue denegado el acceso al árbol de la vida. Ahora, por el postrer Adán, es decir, por Cristo Jesús, tenemos amplia y franca entrada hasta el
trono de la gracia de Dios. Siendo pues el Señor Jesús la única puerta, no puede haber ecumenismo con otras religiones. El detalle de la expulsión del ciego sanado indica la necesaria ruptura del cristianismo con el sistema judaico. Por consiguiente, no puede haber comunión entre la luz de Cristo y las tinieblas de las demás religiones idolátricas que predican a un Dios distinto al Padre. Incluso hay corrientes religiosas y filosóficas que presentan a Jehová como un Dios malo y falso. Por tanto, todo sistema religioso que coloque a Jesús en segundo plano, le contradiga o ataque, no puede ser de Dios, solo del diablo. No hay comunión entre Cristo y Belial. El diablo nada tiene con Cristo. Cristo es la única puerta de las ovejas y Cristo no da tregua ni concesiones. Él no comparte su gloria con nadie. El Señor dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces no debe haber ecumenismo con ninguna doctrina de demonios, pues todos debemos estar reunidos solo alrededor de Cristo. La puerta que lleva a la vida es angosta. Para pasar por ella, es decir, para seguir a Jesús, es necesario renunciar absolutamente a todas las cosas del mundo. La exclusividad de Jesús es sin concesiones a nada ni a nadie. Nuestros postulados deben ser solo Cristo, solo fe, solo gracia, solo escritura y es solo a Dios la gloria. Por último, un significado adicional a la figura de la puerta aplicado a Jesús es que Él es el único acceso al mundo celeste, a la dimensión espiritual. Los satanistas promueven la práctica del desdoblamiento, pero ese maligno método les pone en contacto con el mundo espiritual demoníaco, por lo que Cristo Jesús es la única conexión correcta entre el ámbito humano y el mundo espiritual de Dios el Padre. Los que antes de mí vinieron. Algunos manuscritos omiten la frase antes de mí, quizá para evitar el malentendido de creer que Jesús se refiere a los patriarcas, reyes y profetas del Antiguo Testamento. Pero no hay que perder de vista el hecho que Jesús está hablando de los pastores, así que el Señor habla de los que vinieron antes de él como pastores. Ya el profeta Ezequiel había denunciado a las autoridades judías como malos pastores de Israel. Y los jerarcas judíos de la época de Jesús fueron reprendidos por el Señor por cerrar el reino de los cielos a los hombres y a ellos mismos, y porque se servían del pueblo. Y el apóstol Juan señala que la gente, es decir, las ovejas, les tenían miedo. Por tanto, no eran pastores, sino extraños. Pero el Señor Jesús también hace alusión a los falsos Mesías que vinieron antes que él y que fueron respaldados por las autoridades judías. La motivación de todos esos Mesías en sus revueltas contra los romanos fue económica y de poder político. Y fue esa motivación política y económica la que convirtió a estos Mesías en ladrones y salteadores, pues buscaban su propia gloria y no la gloria de Dios ni el bien de las ovejas, es decir, del pueblo. ¿Cómo podemos detectar hoy a los malos pastores? Son aquellos que pretenden poder y dominio, sin importarles la explotación ni la situación de los creyentes. Al igual que el Señor Jesús, el buen pastor no busca ser servido, sino servir y dar su vida por las ovejas. No busca su propia gloria, sino la gloria de Dios. Quien no adopta ni practica este principio, indiscutiblemente es ladrón y salteador. Las ovejas no los oyeron. A pesar del temor que infunden y de la manipulación consecuente, los que son ovejas no les hacen caso, no los oyen.
Las ovejas reconocen a Jesús como su buen pastor y son las que el Señor busca y reconoce entre la muchedumbre de machos cabríos. Quiere decir que quienes siguen a estos embaucadores no siguen a Cristo Jesús, sino a sus propias concupiscencias. El que por mí entrare. El que sigue a Jesús cree en Él, le busca y le obedece, y quiere ser semejante a Él en cuanto al servicio y entrega por los demás. Quien sigue a Cristo Jesús obtiene 3 beneficios. Es salvo, es verdaderamente libre y no sufrirá hambre ni sed de justicia. Todo creyente en Cristo será salvo, es decir, será libre de toda condenación. También dice el Señor que entrará y saldrá, es decir, obtendrá la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Podrá entrar y salir en la casa del Padre con todos los derechos de hijo en virtud de la adopción de Dios Padre. Puede actuar con toda propiedad, libertad y legitimidad delante de su Padre Celestial en todas sus actividades cotidianas, bajo la dirección y cuidado del Espíritu Santo. Por último, dice el Señor, hallará pastos, es decir, ya no tendrá hambre ni sed jamás, tanto en sentido literal como espiritual. Recordemos que en sentido espiritual, Jesús es nuestra verdadera comida y bebida. En griego, pasto se dice nomé y ley se dice nomos. Son similares, lo cual permite el significado adicional de sustituir la ley mosaica por la doctrina de Cristo Jesús. Su doctrina es la nueva ley y el nuevo alimento de quienes le seguimos como pastor. Él es el sustento para nuestra hambre y sed de justicia. El ladrón ha venido. El Señor Jesús pasa ahora a puntualizar las características de los salteadores, contraponiéndolas a las virtudes de Él como buen pastor y como ejemplo a seguir por los pastores: robar, matar y destruir. Los líderes infieles de Israel, que han sido definidos como ladrones, salteadores, extraños y asalariados, actúan solo para su propio bien. Dado que su proceder contraviene el bienestar de las personas, su actividad es vista por Dios como robo, muerte y destrucción de las ovejas. Los pseudomesías que vinieron antes de Cristo Jesús y también después de él son agitadores que engañan para conseguir seguidores. Buscan apoyo para sus fines políticos y económicos, aunque esto signifique muerte, robo y destrucción del pueblo. Es interesante que aunque en griego matar es phoneu o bien apokteino, el apóstol Juan usa aquí el vocablo griego thiein, que significa matar o sacrificar. Con este vocablo el apóstol Juan hace referencia al sacrificio de las ovejas y los bueyes en el templo. Con las graves exigencias y limitaciones y la dura aplicación de su tradición, las autoridades judías estaban sacrificando al pueblo. Lo mismo hacen aquellos pastores que buscan solo su beneficio personal, y otros muchos que, habiendo comenzado por el Espíritu, acaban por la carne. Son seductores y corruptores, demagogos y agitadores de masas. Despojan al pueblo no solo de sus bienes, sino también de su dignidad, de su fe, de su libertad e individualidad. Les matan su identidad, su criterio e independencia, sacrificándolas para su propio culto de personalidad, convirtiendo el lugar de reunión en cueva de ladrones. Y destruyen a la gente sencilla y sincera, reduciéndolos a la miseria espiritual y económica. A ellos no les importan los estragos que causan, porque no sienten respeto por la dignidad de los demás. Siempre se aplica este versículo a Satanás, advirtiendo que es el diablo el que roba, mata y destruye. Por tanto, los malos pastores son hijos de su padre el diablo. Vida en abundancia. El Señor Jesús no quita, más bien da, provee en vez de pedir.
sana en lugar de herir, prefiere dar su vida en vez de vernos morir o sufrir. Se esfuerza por procurar el bienestar y nos evita toda desolación. No hace diferencia entre las personas. Nos trata con la misma dignidad a todos, tanto al que le ama como al que le rechaza, dándonos a todos esperanza y vida sin esperar nada a cambio. El Señor Jesús es absolutamente diferente a aquellos líderes judíos y de los falsos pastores y falsos profetas de hoy. Él no quiere que nadie se pierda, sino que resucitemos en el día postrero, y nos promete que nadie nos arrebatará de su mano. Su objetivo es dar vida eterna al mundo. Yo soy el buen pastor. El adjetivo buen es traducido del griego kalos, que significa bello, noble, modelo, correcto. El Señor Jesús es entonces buen pastor, no solo en cuanto a cualidades morales y espirituales, sino también en cuanto a modelo o ideal a seguir, incluso como persona agradable. En el Medio Oriente, la figura del pastor fue más allá de la mera actividad con el ganado. Trascendió hasta convertirse en metáfora para designar a los líderes, a los funcionarios y a los gobernantes, pasando por el rey hasta llegar a Dios como el pastor de Israel. Así, el Señor Jesús se incorpora a este concepto milenario y manifiesta que Él es la culminación escatológica, la expresión más alta del pastor mesiánico esperado, sin pizca de opresión. No es un pastor más, es el verdadero pastor, el que muestra las características imprescindibles para ser correctamente considerado como pastor, por lo cual es digno de ser llamado así. Jesús es el único y verdadero pastor de la iglesia. Por su ejemplo, en la iglesia no debe haber servilismo ni culto a la personalidad. Hoy se usa la palabra siervo como título y no como descripción de la naturaleza cristiana. Lo usan para ser servidos y no para servir. Jesús es el buen pastor porque es el Cordero perfecto, quien ha dado su vida por amor a los demás. De esta manera, los pastores y líderes de las iglesias locales son llamados a ser Cordero y Pastor. Cordero para ofrecernos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y pastor para apacentar a las ovejas del Señor. En cualquier condición, como cordero o como pastor, debemos trabajar con espíritu de sacrificio y de entrega, sabiendo que debemos cumplir con lo que falta de las aflicciones de Cristo. Los tres criterios del verdadero pastor son: da su vida por el rebaño, vive en comunión espiritual con cada oveja y se preocupa por la unidad del rebaño atendiendo a las ovejas dispersas. Su vida da por las ovejas. El verdadero pastor arriesga su vida por las ovejas. Quien no ama a las ovejas no está dispuesto a sacrificarse por ellas, menos a dar su vida, aunque sea el dueño de ellas. Tanto nos amó el Señor que aunque no quería morir para evitarnos la muerte que nos correspondía, Él murió en vez y a favor de nosotros. Esta actitud de vivir para los demás es la que demuestra el más radical y verdadero compromiso nuestro con el Señor Jesús, el asalariado y que no es el pastor. Es importante la aclaración dada por el Señor Jesús, que Él se está refiriendo a un asalariado que no es el pastor. El problema entonces no es si el pastor recibe o no un salario o diezmos, sino el percibir salario no siendo pastores. Por usurpadores, estos son los salteadores y ladrones. Lo que diferencia a un pastor del que no es pastor es la causa que los mueve. El verdadero pastor está motivado por el amor, por lo cual renuncia a sus propios intereses y está dispuesto incluso a dar su vida por las ovejas. El que no es pastor está motivado por el interés económico, por el dinero y no por las ovejas. Por eso dice, no le importan las ovejas.
El profeta Ezequiel dice que los malos pastores, después de comer el buen pasto, pisotean el que queda y que bebiendo el agua clara, la enturbian para las demás ovejas, y que empujan y cornean a las débiles para echarlas. Por eso el Señor juzgará entre la oveja engordada y la flaca. Sin embargo, el Señor Jesús también es pastor de los malos pastores. Con esto demuestra su humanismo y buena voluntad. No hay en él una actitud dictatorial. Él no condena, sino que cada cual se condena a sí mismo. Procedamos pues al arrepentimiento. Ve venir al lobo. Satanás aquí es prefigurado en el lobo, el enemigo de las ovejas por antonomás. Satanás, motivado por su profundo odio por la humanidad, de mil formas busca perjudicarla. Es mentira todo lo que habla. No le importan las ovejas. Dice el mito sumerio de los Anunnaki que Satanás, o Enki, creó a los humanos para que fuesen sus esclavos. Y Satanás confiesa en este mito lo tanto que desea matar a la humanidad. Lo peor es que los que creen en este mito, por no querer obedecer a la verdad bíblica, aceptan y confiesan sin más que son esclavos y que ese es su destino. Deja las ovejas. Los malos pastores, aun cuando están presentes, abandonan la grey de Dios y desprotegen al rebaño, por cuanto no les importan las ovejas. Cuando vienen las mentiras y los mercaderes de la fe, el mal pastor no enfrenta al lobo, sino que participa con él, lo cual es otra forma de huir, es decir, no resisten al diablo. El buen pastor, imitando a Jesús, no permite que el lobo devore a las ovejas, sino que arriesga su vida por ellas. El desamparo es apostasía, pues por razones de plusvalía, el mal pastor no solo permite, sino que promueve el accionar de los mercaderes de la fe que se enriquecen con la superstición y la fe mal encausada.